¿No? Vamos a hablar de la Asamblea Nacional del PRI, de los discursos, porque hubo varios, Luis Espino, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, por supuesto, también Enrique Ochoa Resta, donde el tema unidad fue lo que prevaleció, sobre todo en el discurso. Sí, buenas noches, ¿qué tal, Héctor Blanca? Efectivamente, estamos después justamente de estas elecciones estatales muy competidas, muy cerradas que vimos, con estas victorias muy controvertidas del PRI, llegamos a esta Asamblea Nacional en la que, bueno, había que ver cuál iba a ser el mensaje del presidente del partido y del presidente de la República, el priista número 1 del país, a su militancia. Nadie espera que en un discurso dirigido a la militancia se haga una autocrítica severa del partido. Al contrario, son oportunidades, yo creo, para reafirmar valores, para motivar a los militantes de los partidos políticos a hacer una acción, un llamado a la acción de qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que preparar para los próximos meses, las próximas elecciones. Pero lo que vimos aquí en esta asamblea sí fue efectivamente que lo único que se les pidió fue disciplina. Disciplina entendida con este eufemismo de unidad, sí, pero en realidad es disciplina y obediencia. No hay en los discursos de Enrique Ochoa o de Enrique Peña Nieto una reflexión sobre qué es lo que posiblemente pueda hacer el partido para mejorar, cuáles son las áreas de oportunidad. Comentábamos antes de entrar al aire que describen un país en el que el PRI pues es un partido socialdemócrata, así lo define Enrique Ochoa en su discurso, y un país en crecimiento, un país que se ha transformado profundamente gracias a las reformas estructurales, un país sin problemas de corrupción, o por lo menos un país en el que la corrupción se está combatiendo con gran firmeza y no hay nada de qué preocuparse al respecto. ¿Te parece, Luis, que recordemos un poco lo ocurrido este fin de semana? Sí. Bien. Vamos a la batalla con la seguridad de que México gana cuando gana el PRI. México gana cuando gana el PRI. Este partido político está unido y en su unidad este partido es invencible. México gana cuando gana el PRI y luego este partido está unido. No sé si decir que las dos cosas son incorrectas, pero lo que se demuestra en este discurso ante una audiencia que es completamente priista y también a este sector y a el resto de los sectores, aunque no sean de ese partido, pues totalmente no llega, ¿no? No llega porque comparas la realidad de una cosa y de otra, ¿no, Luis? Así es, bueno, hemos hablado que un discurso efectivo sí necesita tener asidero en la realidad, necesita argumentos lógicos sí, que convenzan a la audiencia de que lo que se está diciendo resiste un análisis, ¿no? Y aquí lo que vemos es pues, un triunfalismo. A mí me parece que sí se les pasó la mano un poco a los redactores de los discursos del presidente del PRI y del presidente de la República en cuanto al tono triunfal. El presidente del partido incluso promete, no solo que retendrán la presidencia, promete triunfos en las 9 elecciones a gobernador del 2018, mayoría en las 2 cámaras del Congreso, y esto lo contrastamos pues en realidad con las encuestas, con las tendencias que estábamos viendo para el partido, y me parece que sí, 2 cucharaditas menos de triunfalismo le hubieran caído bien a esos que le bajen 2 discursos. rayitas, ¿no? Así es. Exactamente, y es que hemos visto a lo largo de estas asambleas o cada vez que el PRI se reúne con todos los delegados a nivel nacional, senadores, diputados, gobernadores, estaban ahí todos los gobernadores del PRI en primera fila, que el discurso siempre es, como dices tú, no apegado a la realidad, pero el discurso siempre es diciéndoles a estos priistas que son los mejores y que el PRI no tiene absolutamente ningún problema, que está abierto a la crítica y a la autocrítica, sí, pero cuando sus militantes, como lo es Ivonne Ortega, el propio exgobernador de Oaxaca, critican, es ahí cuando ya no salen en la foto. Sí, y además la forma en la que a mano alzada, ¿no? se definen cosas ahí muy importantes, creo que también ha sido muy criticada. Creo que lo que ellos esperaban de esta asamblea se cumplió, o sea, en términos de mostrarle lealtad al presidente. O el músculo que tiene el PRI. Pues más bien que
mi lectura sería que a pesar de la bajísima popularidad y aprobación que tiene el gobierno del presidente Peña Nieto y a pesar de las tendencias tan claras que estamos viendo electoralmente para el partido en cuanto a reducción de votos, inclusive en el Estado de México, donde Alfredo del Mazo pues, obtuvo la mitad de la votación de Rubiel Ávila, a pesar de eso, el discurso del partido sigue siendo de un triunfalismo muy arriesgado. A mí lo que me parece es que el riesgo que se corre es justamente que después estas palabras se contrasten con una realidad distinta. Todos los resultados de las reformas, claro, el crecimiento económico, el combate a la corrupción. Seguridad. Simplemente al salir de la Asamblea pues cae esta noticia como balde de agua fría sobre los señalamientos a Emilio Lozoya Austin, claro, ¿no? Y eso es lo que la gente fuera del partido, y yo creo que también dentro del partido contrasta con este tipo de discurso, y ahí es donde el discurso pierde efectividad, cae solo. Ahora que hablabas de la percepción, ¿la ciudadanía estuvo ausente de las intenciones del propio discurso de los priistas en ese sentido? ¿O si hubo una inclusión siendo sensibles a este tipo de temas? Es un defecto central del discurso priista en general, me parece, que el ciudadano está ausente o simplemente es como alguien que recibe los beneficios de las cosas buenas que hace el gobierno o de las cosas buenas que los gobiernos de este partido impulsan. No se le ve como protagonista de los cambios o como lo más importante de un proceso político, un proceso democrático. Simplemente el ciudadano tiene que agradecer, y lo dice el presidente, que lo bueno cuenta mucho, ¿no? Cuenta y sí cuenta mucho, o que pues las grandes transformaciones están ahí y bueno, pues le queda al ciudadano simplemente reconocerlas apoyando al partido. No hay una narrativa democrática en la cual el ciudadano sea el protagonista y el que alguien a quien uno tenga que convencer o persuadir para que apoye al partido. El partido se basta a sí mismo para ganar elecciones. Basta con que tenga disciplina, basta con que los integrantes muestren obediencia, lo que ellos llaman unidad, para que funcione como lo que es una maquinaria de ganar elecciones, en lo cual hay que decir sí es eficiente. Y este discurso triunfalista no esconderá el miedo del PRI de perder lo poco que les queda, que son pocas gubernaturas y también la presidencia de la República. Pues ese ya es un metaanálisis de dime de qué presumes y te diré de qué careces, pero pues por lo menos me parece que para que llegue lejos un discurso sí tiene que estar más afincado en la realidad, y este discurso pues, no llega lejos precisamente porque está muy despegado de lo que hemos estado viendo en la práctica, ¿no? Luis Espino, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Gracias. Bueno. Exactamente. Vamos a otros temas, Héctor.